Soy Grace Harper, y nunca imaginé que mi vida se convertiría en un testimonio de lo inimaginable. En una noche aparentemente ordinaria, me desmayé sin previo aviso, declarada muerta durante 17 horas. Pero mi historia no terminó ahí. Durante esas horas, experimenté algo que me cambió para siempre. Me llevaron a otro reino, donde me encontré ante el mismo Jesucristo. Reveló verdades asombrosas sobre el futuro, verdades que me dejaron temblando y desesperado por advertir al mundo. Lo que vi no fue solo una visión, fue una profecía aterradora que cada alma necesita escuchar. Esta es mi historia. Era una noche tranquila y estaba rodeado de familia, compartiendo risas e historias. Entonces, sin previo aviso, sentí un dolor agudo en el pecho y todo se volvió oscuro. El caos que siguió fue más allá de mi comprensión. Los médicos me declararon clínicamente muerto. Durante 17 horas, mi cuerpo yació sin vida, mientras mi espíritu viajaba más allá. Desperté gritando, atormentado por las visiones que había visto. Lo que experimenté no fue solo un roce con la muerte, fue un encuentro divino lleno de advertencias para la humanidad. Lo que aprendí durante ese tiempo me obliga a hablar, sin importar la incredulidad que enfrente. El momento en que dejé mi cuerpo fue algo que nunca había imaginado. Un momento estaba sentado con mi familia, disfrutando de una cálida tarde llena de risas. Al siguiente, estaba ingrávido, flotando sobre el caos. Podía ver mi cuerpo tendido inerte en el suelo, mientras mi familia gritaba y pedía ayuda. Los paramédicos entraron corriendo, trabajando frenéticamente para reanimarme. Sin embargo, no sentía dolor, ni miedo, solo una calma abrumadora. Mientras flotaba arriba, comencé a sentir una atracción, una fuerza suave pero irresistible que me llevaba hacia algo desconocido. Fue entonces cuando noté la luz, un tenue resplandor que parecía distante pero familiar. Esta luz no era dura ni deslumbrante, era cálida y acogedora, como un recuerdo perdido que regresaba a mí. El espacio a mi alrededor era surrealista. El tiempo no parecía moverse como lo hacía en la Tierra. Los momentos se estiraban y se plegaban de maneras que desafiaban la lógica. Sentí que una comprensión fluía en mí, no a través de palabras o pensamientos, sino a través de un conocimiento abarcador. La luz se acercaba y sentí que me atraía hacia ella, dejando atrás la caótica escena de mi cuerpo sin vida y los esfuerzos frenéticos de los paramédicos. A medida que me acercaba a la luz, el peso de mi existencia terrenal se desvanecía. Todo el dolor, el arrepentimiento y la preocupación que había llevado durante años desaparecieron. Me sentí más libre de lo que jamás pensé que sería posible. La luz estaba viva. Parecía respirar y pulsar con energía. No era solo un objeto o un lugar, era una presencia, una conciencia que me conocía completamente. En ese momento, sentí una paz profunda, pero también percibí que esto era solo el comienzo. Me estaban preparando para algo mucho más grande que yo mismo, algo que me sacudiría hasta lo más profundo y me dejaría con un mensaje urgente para la humanidad. La luz que vi se hizo más brillante a medida que me acercaba, transformándose en lo que parecía ser un túnel. No era como los túneles que conocemos en la Tierra. Este estaba vivo. Sus paredes brillaban con una luz viva que cambiaba y danzaba, formando patrones intrincados. Estos patrones no eran aleatorios, comunicaban algo profundo y significativo. Al entrar en el túnel, me vi rodeado de una armonía indescriptible. No era solo música, era la misma esencia de la existencia, resonando con amor, alegría y verdad. Cada sonido, cada vibración, se sentía como un mensaje, un recordatorio de algo que había olvidado pero que siempre había conocido. Empecé a notar figuras dentro de la luz. No eran solo formas o sombras, eran almas, presencias familiares y reconfortantes. Entre ellos estaba mi abuela, Marta. Apareció tal como la recordaba de mi infancia,
radiante y llena de vida. Sin hablar, transmitió una verdad simple: estás exactamente donde debes estar. Otras figuras aparecieron a medida que avanzaba. Vi a amigos y familiares que habían fallecido, cada uno irradiando una sensación de alegría y plenitud que no podía comprender del todo. No hablaban con palabras, pero su presencia comunicaba mucho. A medida que continuaba por el túnel, el tiempo y el espacio parecían disolverse. Cada momento de mi vida se sentía presente e inmediato. Los recuerdos surgían con una claridad vívida, no solo los eventos, sino también las emociones, los aromas, los sonidos. Era como si toda mi existencia hubiera sido tejida en un solo tapiz, y ahora lo estaba viendo en su totalidad. El túnel no era solo un pasaje, era un viaje de comprensión, preparándome para la presencia que me esperaba al final. Al final del túnel lo vi: Jesucristo. Las palabras no pueden describir lo que vi y sentí en su presencia. No era solo un hombre o una figura de luz, era todo. Su presencia llenaba cada parte del espacio a mi alrededor y dentro de mí. Jesús apareció en dos formas simultáneamente. Un momento, parecía el carpintero de Nazaret, humilde, gentil, con ojos que contenían una profundidad de amor y comprensión que nunca había encontrado. Al momento siguiente irradiaba una majestad divina, un rey de reyes cuya brillantez superaba cualquier cosa en la tierra. Ambas formas eran verdaderas y coexistían juntas en perfecta armonía. En su presencia me sentí completamente conocido. Cada defecto, cada fracaso, cada triunfo, él lo veía todo, pero no sentía vergüenza. Su amor me envolvía, un amor tan puro y abrumador que me dejaba de rodillas, aunque no tuviera cuerpo físico. Jesús no habló con palabras, pero su mensaje era inconfundible. Se comunicó directamente con mi alma, eludiendo todas las limitaciones del lenguaje. Me mostró mi vida, no como una serie de eventos, sino como una onda en un vasto océano. Cada elección que había hecho, cada acto de bondad o negligencia, se había entrelazado en el tejido de la existencia, tocando vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Entonces vino la advertencia. Jesús reveló verdades sobre el futuro que me llenaron de asombro y terror. Me mostró un mundo al borde del engaño espiritual, donde la humanidad enfrentaría decisiones que llevarían a consecuencias eternas. Su mensaje era claro. Tenía que regresar para advertir a los demás. En su presencia encontré valor y claridad. Sabía que lo que había experimentado no era solo para mí, era un mensaje para el mundo, un llamado a despertar y prepararse para lo que viene. En la presencia de Jesús se me mostró toda mi vida, no como una serie de recuerdos desconectados, sino como un solo tapiz interconectado. Cada momento que había vivido estaba vívidamente presente, desde mi primer recuerdo de la infancia hasta el momento en que me había desplomado. Cada elección que hice, cada acción y palabra, aparecía como hilos tejidos en un diseño complejo e intrincado. La revisión no vino con juicio en la forma en que lo entendemos en la tierra. En cambio, fue una revelación. Vi el impacto de mis acciones, tanto positivas como negativas. Cuando elegí la amabilidad, las ondas fueron inmensas, tocando vidas de maneras que nunca imaginé. Una simple sonrisa o una palabra de aliento se habían traducido en efectos que cambiaron la vida de personas que apenas conocía, pero también vi las consecuencias de mis fracasos, momentos en los que retuve el amor o actué por miedo. Estas crearon sombras en el tapiz, lugares donde la luz no podía brillar plenamente. Sin embargo, incluso en esos momentos, no sentí ninguna condena por parte de Jesús. En cambio, su amor abrumador me mostró cómo incluso mis errores habían sido utilizados para un propósito mayor. La revisión no se limitó a mis acciones. Sentí las emociones de aquellos a quienes había influenciado. Cuando lastimaba a alguien, experimentaba su dolor. Cuando traía alegría, sentía su felicidad como si fuera la mía. Esto no era para castigarme,
sino para enseñarme la profunda interconexión de todas las almas. A medida que la revisión se desarrollaba, me di cuenta agudamente de cuánto de mi vida había vivido sin entender esta conexión divina. Jesús me transmitió, no a través de palabras, sino a través de una comprensión pura, que cada vida es parte de un plan mayor, un diseño tan intrincado y vasto que apenas podemos comprenderlo durante nuestras vidas terrenales. Esta revisión de mi vida no fue solo un reflejo de mi pasado, fue un llamado a vivir de manera diferente. El tapiz de mi vida no estaba terminado, y me di cuenta de que cada hilo que añadía sería parte de algo eterno. Después de la revisión de la vida, la atmósfera a nuestro alrededor cambió. Sentí un peso asentarse sobre mi espíritu, una sensación de que algo monumental estaba a punto de ser revelado. La mirada de Jesús, llena de amor y autoridad, se posó en mí, y comprendí que estaba a punto de recibir un mensaje de importancia crítica. Comenzó a mostrarme visiones del futuro. No eran abstractas ni simbólicas, sino representaciones vívidas y detalladas de eventos que se desarrollarían en la Tierra. Lo primero que vi fue el caos. Los desastres naturales sacudieron el planeta. Terremotos, huracanes e inundaciones devastaron tanto las ciudades como el campo. La gente estaba desesperada, buscando respuestas, aferrándose a la esperanza donde quiera que pudieran encontrarla. Pero la parte más alarmante de la visión fue el ascenso de una figura, un líder que parecía tener todas las soluciones. Esta persona era carismática, brillante y aparentemente benévola. Bajo su liderazgo, comenzó a surgir un nuevo sistema global, prometiendo paz, unidad y prosperidad. La gente acudió en masa a este líder, creyendo que era un salvador en un momento de crisis sin precedentes. Jesús me mostró la verdad detrás de esta fachada. Este líder no era un salvador, sino el anticristo, y el sistema que se estaba implementando era de control total. Estaba diseñado para engañar, para atraer a las personas a renunciar a su libertad y, en última instancia, a sus almas. Las promesas de unidad y paz del líder eran una tapadera para una agenda insidiosa que esclavizaría a la humanidad espiritualmente. La parte más escalofriante de la advertencia fue lo fácil que la gente fue engañada. Incluso aquellos que habían sido cristianos fieles fueron atraídos por las promesas de seguridad y prosperidad. El mensaje de Jesús era claro. El verdadero peligro no estaba en los eventos externos, sino en las decisiones que las personas tomarían en respuesta a ellos. La visión continuó, y Jesús reveló cómo se desarrollaría el sistema del anticristo. Al principio parecía inofensivo, incluso beneficioso. Los avances en tecnología, la identificación biométrica, las monedas digitales y la inteligencia artificial se presentaron como herramientas para resolver los mayores desafíos de la humanidad. Estas innovaciones prometían acabar con la pobreza, eliminar el crimen y unir a las personas de todo el mundo. Pero bajo la superficie, estas herramientas estaban siendo utilizadas para sentar las bases de un sistema de control absoluto. Jesús me mostró cómo estas tecnologías se integrarían en todos los aspectos de la vida. Las personas ya no podrían comprar ni vender sin participar en este sistema. La identificación y el acceso a los servicios básicos estarían vinculados al cumplimiento. Lo que más me sorprendió fue cómo la gente aceptó este sistema con tanta disposición. La presión social desempeñó un papel significativo. Aquellos que resistían fueron etiquetados como extremistas, teóricos de la conspiración o amenazas al progreso social. Las familias se volvieron unas contra otras, instando a sus seres queridos a cumplir por su propio bien. Los medios glorificaron a quienes aceptaron el sistema y vilificaron a quienes no lo hicieron. Jesús enfatizó que el verdadero peligro no estaba en la tecnología misma, sino en la elección espiritual que representaba. Aceptar el sistema significaba jurar lealtad al anticristo y rechazar la soberanía de Dios.
Esto no era algo que pudiera suceder por accidente. Requeriría una decisión consciente, un acto deliberado de apartarse de Dios. Vi cómo el engaño era tan sutil, tan cuidadosamente elaborado, que incluso muchos creyentes caerían en su trampa. No era suficiente confiar en una fe superficial. El discernimiento espiritual y una relación profunda con Dios serían esenciales para reconocer la verdad. La última parte de la visión fue la más sobria. Jesús me mostró la implementación de la marca, el símbolo definitivo de lealtad al anticristo. Esto no era solo una marca física o un pedazo de tecnología, era un contrato espiritual. Aceptar la marca era renunciar a Dios y pledge lealtad al anticristo. La marca no fue impuesta a nadie. En cambio, se presentó como una opción. Se les dijo a las personas que aceptarlo les otorgaría acceso a los beneficios del nuevo sistema: estabilidad financiera, atención médica y seguridad. Rechazarlo, sin embargo, significaba ser excluido de la sociedad. Aquellos que se negaran perderían sus trabajos, sus hogares e incluso a sus familias. La presión para cumplir era inmensa. Vi a personas que conocía, cristianos fieles que habían asistido a la iglesia toda su vida, cediendo al miedo y aceptando la marca. Se convencieron de que era solo una decisión práctica, que Dios lo entendería, pero Jesús dejó claro: no había justificación para esta elección. Para aquellos que se negaron, la vida se volvió inimaginablemente difícil. Fueron cazados, perseguidos y obligados a vivir al margen de la sociedad. Sin embargo, estos creyentes no fueron abandonados. Jesús me mostró cómo su gracia los sostenía, proveyendo para sus necesidades de maneras milagrosas. Formaron comunidades clandestinas, apoyándose mutuamente a través de la fe y el amor. El mensaje de Jesús era claro: la marca no era sobre la supervivencia, era sobre la eternidad. La elección de aceptarlo o rechazarlo era la decisión más crítica que cualquiera podría tomar. Cuando la visión terminó, sentí la urgencia de la advertencia ardiendo dentro de mí. Este era un mensaje que tenía que compartir, sin importar el costo. La siguiente visión que Jesús me reveló fue quizás la más difícil de presenciar. Me mostraron lo que les sucedería a aquellos que eligieran resistir el sistema del anticristo. Estos eran los fieles, personas que se negaron a ceder al miedo o a comprometer su lealtad a Dios. Pero su decisión tuvo un costo increíble. Vi casas siendo asaltadas en plena noche. Hombres, mujeres e incluso niños fueron arrastrados de sus escondites, acusados de desafiar el nuevo orden mundial. Fueron etiquetados como amenazas para la sociedad, extremistas que se negaban a cumplir con lo que se presentaba como la solución a los problemas de la humanidad. Muchos fueron encarcelados, mientras que otros fueron ejecutados por su fe. A pesar de la persecución, estas personas irradiaban una paz y un coraje inquebrantables. No estaban impulsados por el odio o el miedo, sino por una fe profunda y constante en las promesas de Dios. Vi comunidades subterráneas formándose, creyentes uniéndose para orar, adorar y apoyarse mutuamente. Compartían lo poco que tenían, confiando en que Dios proveería para sus necesidades. En estas reuniones secretas había un sentido de unidad y amor que trascendía cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Era como si su sufrimiento hubiera purificado su fe, despojándolos de todas las distracciones y dejando solo lo que realmente importaba: su relación con Dios y su amor mutuo. Jesús me mostró que, aunque la persecución sería severa, no sería el fin. Aquellos que permanecieran fieles serían vindicados. Sus sacrificios, su valentía y su negativa a comprometerse serían un testimonio del poder de la fe. Esta parte de la visión me llenó de tristeza y esperanza. Tristeza por el dolor que estos creyentes soportarían, pero esperanza en el conocimiento de que su fidelidad no sería en vano. A medida que la visión continuaba, me llevaron al momento culminante de la lucha de la humanidad:
la batalla final entre el bien y el mal. Esta no era una batalla como las que pensamos en las guerras en la tierra. No se luchó con armas ni ejércitos, sino en un plano espiritual que trascendía cualquier cosa que pudiera comprender completamente. Vi a las fuerzas de la oscuridad reunirse, lideradas por el Anticristo y sus seguidores. Eran vastos, su poder aterrador. El mundo había sido sumido en el caos. Desastres naturales, guerras y hambrunas habían dejado a la humanidad desesperada y vulnerable. Muchos se habían vuelto al Anticristo, creyendo en sus promesas de paz y estabilidad. Pero esas promesas eran vacías, y la oscuridad que trajo estaba consumiendo todo a su paso. Al otro lado estaban los fieles, aquellos que habían rechazado la marca y se mantenían firmes en su lealtad a Dios. Eran menos en número, aparentemente superados por las abrumadoras fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, no estaban solos. La presencia de Dios estaba con ellos, una luz que atravesaba las sombras más oscuras. Presencié a Jesús liderando esta confrontación final, no como una figura distante, sino como una presencia viva y radiante. Su poder era innegable, su autoridad absoluta. Las fuerzas de la oscuridad, por vastas o fuertes que parecieran, eran impotentes ante él. El Anticristo y sus seguidores fueron expuestos por lo que realmente eran, y su reinado de terror llegó a su fin. Esta batalla no solo se trataba de derrotar al mal, se trataba de restaurar la creación a su propósito original. Vi la tierra renovada, cada herida sanada, cada cicatriz borrada. Los fieles no eran solo sobrevivientes, eran vencedores, bienvenidos a una nueva realidad donde el amor y la justicia de Dios reinaban supremos. Cuando la visión terminó, sentí que me arrastraban de vuelta a mi cuerpo terrenal. La transición fue impactante, como ser arrancado de un lugar de paz perfecta y lanzado de nuevo al caos del mundo físico. No quería irme. La presencia de Jesús, el amor y la luz del reino celestial, era más real y satisfactoria que cualquier cosa que hubiera conocido. Pero sabía que tenía una misión. Jesús había dejado claro que me estaban enviando de vuelta para compartir lo que había visto. Mi cuerpo, sin vida durante 17 horas, de repente cobró vida. Gaspé por aire, mis pulmones ardían como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad. Lo primero que hice fue gritar. El grito no era de miedo, sino de la pura urgencia de lo que había presenciado. Mi familia, reunida alrededor de mi cama de hospital, me miraba con incredulidad. Les habían dicho que no había esperanza, que yo me había ido. Sin embargo, aquí estaba yo, viva y desesperada por compartir el mensaje que ardía en mi alma. Los médicos estaban desconcertados. No podían explicar cómo alguien declarado muerto durante tanto tiempo podía volver a la vida. Las pruebas no mostraron daño cerebral, ni efectos persistentes del paro cardíaco. Era como si me hubieran restaurado por completo. Pero mi experiencia no fue solo un milagro, fue una responsabilidad. Comencé a relatar todo lo que había visto, cada detalle de las visiones, cada palabra que Jesús me había comunicado. Mi familia escuchó, algunos con lágrimas, otros con incredulidad. Mientras me recuperaba, me di cuenta de lo difícil que sería compartir este mensaje con el mundo. Muchos lo desestimarían como una alucinación o una invención. Pero no podía quedarme en silencio. La verdad que había presenciado era demasiado importante, demasiado urgente. Sabía que, sin importar el costo, tenía que advertir a los demás sobre lo que se avecinaba y alentarlos a preparar sus corazones y almas para los desafíos que vendrían. Volver a la vida con una experiencia tan profunda me dejó con una mezcla de gratitud y urgencia. Estaba vivo, pero no era la misma persona que se había desmayado esa noche. Llevaba una carga que no podía ignorar. Las visiones, las advertencias y el mandato que Jesús me había dado de compartir lo que había visto. Sin embargo, tan pronto como comencé a hablar sobre mi experiencia, enfrenté un desafío inesperado.
la incredulidad. Al principio, compartí la historia con mi familia y amigos más cercanos, mientras que algunos estaban profundamente conmovidos e incluso inspirados. Otros me miraban con escepticismo. Debió ser un sueño, dijeron, o probablemente estabas alucinando. Dolía, pero entendía sus dudas. Después de todo, ¿quién podría realmente comprender la realidad de lo que había vivido sin haberlo experimentado ellos mismos? La verdadera lucha comenzó cuando intenté compartir mi testimonio de manera más pública. Me dirigí a mi comunidad de la iglesia, esperando que comprendieran la gravedad de mi encuentro. Mientras que algunos abrazaron mi historia, muchos fueron reacios a aceptarla. Algunos incluso me evitaban por completo, como si me hubiera convertido en una vergüenza para su fe. A pesar de la resistencia, no pude quedarme en silencio. Comencé a escribir todo lo que recordaba de las visiones, las imágenes, las advertencias y el amor abrumador y la urgencia en la presencia de Jesús. Estos escritos se convirtieron en la base de mis esfuerzos para advertir a los demás. Comencé a hablar con pequeños grupos, compartiendo mi experiencia con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que compartir este mensaje no se trataba solo de las palabras. Se trataba de vivir la verdad que me habían mostrado. No podía simplemente decirles a las personas que se prepararan para el futuro. Tenía que mostrarles cómo era la fe y la confianza en Dios. Poco a poco, la gente comenzó a escuchar, no por mis palabras, sino por los cambios que vieron en mi vida. Una de las verdades más poderosas que aprendí durante mi tiempo en el más allá fue la interconexión de la humanidad. Cada acción, cada palabra y cada decisión crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Esta comprensión se ha convertido en la piedra angular del mensaje que ahora comparto. Jesús me mostró que el mundo no solo enfrenta desafíos externos como desastres naturales, guerras y disturbios sociales. La verdadera batalla está dentro de cada uno de nosotros. Las decisiones que tomamos cada día, ya sea mostrar amabilidad, perdonar o aferrarnos al rencor, son la base para las decisiones más grandes que definirán nuestro destino eterno. Enfatizo esta lección cada vez que hablo. No es suficiente prepararse para el futuro acumulando comida o asegurando las finanzas. La verdadera preparación comienza en el corazón. ¿Estamos viviendo en alineación con la voluntad de Dios? ¿Estamos cultivando una relación con Él que nos sostenga cuando vengan las pruebas? Una de las lecciones más profundas que comparto es la importancia del discernimiento. El futuro que Jesús me mostró está lleno de engaños, sutiles e insidiosos. Sin una base espiritual sólida, incluso los más fieles pueden desviarse. Animo a las personas a buscar la sabiduría a través de la oración, las escrituras y la comunidad, recordándoles que la guía de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan sinceramente. Este viaje no se trata de miedo, se trata de esperanza. Aunque las advertencias son serias, también son una invitación a acercarnos más a Dios y a los demás. Les recuerdo a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios está presente. Su amor es inquebrantable y su gracia es suficiente para todo lo que está por venir. A medida que se desarrollaban mis visiones, una verdad se volvió cristalina. El papel de los fieles durante estos tiempos turbulentos sería tanto crítico como desafiante. Jesús enfatizó que aquellos que se mantuvieran firmes en su fe se convertirían en faros de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Su valentía, amor y confianza inquebrantable en Dios servirían como un testimonio vivo de su poder y gracia. Vi imágenes de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. No eran poderosos en el sentido mundano, eran madres, padres, maestros y trabajadores, personas como tú y yo. Sin embargo, su fe los transformó en guerreros espirituales. Crearon comunidades unidas por el amor y la confianza,
ayudándose mutuamente a sobrevivir las duras realidades de la vida fuera del sistema del anticristo. Estas redes subterráneas no se trataban simplemente de sobrevivencia física, se trataban de preservar la verdad de la palabra de Dios y la esencia de la conexión humana. Se representaba a los fieles creyentes reuniéndose en secreto para adorar, orar y compartir recursos. A pesar de los riesgos, su fe en Dios les dio la fuerza para resistir las abrumadoras presiones sociales y políticas para conformarse. Enfrentaron la persecución, el hambre e incluso la muerte, pero su determinación nunca flaqueó. Sus vidas se convirtieron en testimonios vivientes de las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Uno de los momentos más profundos en esta parte de la visión fue presenciar cómo estas comunidades inspiraban a otros. Las personas que inicialmente cedieron al miedo y tomaron la marca, encontraron esperanza en la firmeza de los fieles. Muchos renunciaron a su lealtad al anticristo, incluso a un gran costo personal, y buscaron redención. Fue un recordatorio contundente de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios si se vuelve a Él con un corazón sincero. Esta parte de la visión me llenó de asombro y responsabilidad. Me hizo darme cuenta de que la fe no se trata solo de la salvación personal, sino de ser una luz para los demás, especialmente en sus momentos más oscuros. El mensaje de Jesús para mí fue claro. Los fieles tienen un papel vital que desempeñar, no solo en soportar las pruebas que vienen, sino en ayudar a otros a encontrar su camino de regreso a Dios. La visión final que Jesús compartió conmigo fue de una belleza y esperanza incomparables. Después del caos, la persecución y las pruebas, hubo un momento de quietud, una pausa sagrada donde toda la creación parecía contener la respiración. Entonces, presencié algo tan profundo que me trajo lágrimas a los ojos incluso en el espíritu: el regreso de Jesucristo. Su regreso no fue como las representaciones que había visto en pinturas o películas. No era solo un evento, era la culminación de todo. El cielo mismo parecía abrirse, y su presencia llenó no solo la tierra, sino todo el universo. Su resplandor era indescriptible, más brillante que 1000 soles, pero a la vez suave y cálido. El sonido de su llegada era una sinfonía de creación en alegría, cada ser vivo cantando en armonía. En este momento, toda injusticia, toda tristeza, toda lágrima fue borrada. Aquellos que habían permanecido fieles fueron reunidos a Él, su sufrimiento transformado en gloria. Vi innumerables almas, sus rostros radiantes de alegría, de pie en su luz. Su fe los había llevado a través de pruebas inimaginables, y ahora estaban siendo recompensados con un hogar eterno en su presencia. La tierra misma fue renovada. Las montañas, los ríos y los bosques fueron restaurados a su belleza original, sin mancha de pecado o destrucción. La armonía que había sentido antes en el túnel de luz, ahora se realizaba plenamente en esta nueva creación. No era solo un lugar, era un estado de ser, una realidad donde el amor, la paz y la alegría reinaban supremamente. La voz de Jesús, aunque no pronunciada en palabras, resonó con una promesa: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Esto no era solo el fin de la tribulación, era el comienzo de la eternidad. Aquellos que habían confiado en Él, que se habían negado a ceder ante el miedo o el engaño, ahora eran parte de su reino eterno. A medida que la visión se desvanecía, sentí una abrumadora sensación de paz y propósito. La promesa de la victoria eterna no era solo para aquellos que había visto en la visión, era para todos los que eligen seguirlo. Era un recordatorio de que, sin importar cuán oscura parezca la travesía, el destino está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Esta visión final es lo que me mantiene en marcha. Incluso frente a la incredulidad y la oposición, sé que las pruebas de esta vida son temporales, y la gloria que nos espera es eterna. Es un mensaje que siento la necesidad de compartir,
para que otros puedan encontrar la fuerza para mantenerse firmes y la esperanza para seguir adelante. La parte final de mi viaje no fue una visión ni una instrucción, fue una realización. Mientras reflexionaba sobre todo lo que Jesús me había mostrado, entendí que el mensaje no se trataba solo de las advertencias o los peligros del futuro. Se trataba de esperanza, redención y el amor inquebrantable de Dios. La presencia de Jesús durante mi experiencia no fue solo poderosa, fue transformadora. Me mostró que, sin importar cuán lejos nos desviemos o cuán rotos nos sintamos, su amor siempre está ahí para guiarnos de regreso. Las pruebas que la humanidad enfrentará no están destinadas a destruirnos, sino a refinarnos, a acercarnos al propósito divino para el cual fuimos creados. Al compartir este mensaje, siempre enfatizo la promesa de redención. No importa los errores que hayamos cometido, no importa cuán perdidos nos sintamos, la gracia de Dios es mayor. Las visiones que vi eran una advertencia, sí, pero también eran un recordatorio de su fidelidad. Él no abandona a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. Les digo a las personas que se enfoquen no en el miedo, sino en la fe. El futuro puede traer desafíos, pero aquellos que se mantengan firmes en su confianza en Dios encontrarán una fuerza más allá de su propia comprensión. Les recuerdo que la victoria de Jesús ya está asegurada. La batalla final ha sido librada y ganada, y estamos llamados a vivir como vencedores, no como víctimas. Al concluir cada testimonio, invito a todos a abrir sus corazones a Dios, a buscar su guía y fortaleza para el camino que tenemos por delante. El camino puede no ser fácil, pero conduce a un destino más glorioso de lo que podamos imaginar, y eso, sobre todo, es el mensaje que llevo.